Hola a todos, bienvenidos a Paredro, el podcast de libros, autores y demás actores del mundo literario. Mi nombre es Camilo Hoyos. Como muchos deben saber ya, estuvimos la semana pasada como invitados en la segunda Feria Internacional del Libro de Cuenca, en Ecuador, que se llevó a cabo entre el 10 y el 14 de abril. Bajo el nombre La Ciudad de la Lectura, esta Feria Internacional ofreció un espacio de encuentro para lectores, escritores y la ciudadanía en general, donde a través de charlas, recitales de poesía, presentaciones de libros y una serie de actividades relacionadas al quehacer editorial, se promovió la lectura y el conocimiento. Nosotros ya veníamos desde Paredro haciendo un llamado a la literatura ecuatoriana, especialmente con nuestros capítulos con Mónica Ojeda y Natalia García Freire, que los invitamos a que escuchen además de este. Lo que quiero decir es que visitar Ecuador y visitar Cuenca nos permitió conocer más de cerca todo lo que allí está ocurriendo y créanme que es mucho. Fueron más de 30 stands de editoriales cuencanas y ecuatorianas y más de 60 invitados entre autores, promotores de lectura y demás actores del gremio. Una particularidad que les quiero contar: en su gran mayoría fueron las mujeres, autoras y poetas invitadas, lo que nos muestra esa fortaleza de la literatura escrita por mujeres desde Ecuador, porque en total fueron 36 frente a 30 autores hombres invitados y 5 invitados de la comunidad LGBT. Esto nos muestra también lo que ya estamos viendo en publicaciones y en reseñas. Estos invitados nos permitieron conocer de cerca eso que ya intuíamos, ¿verdad? La literatura ecuatoriana goza de una salud envidiable, y esto es gracias no solamente a la vitalidad de las resignificaciones en sus temáticas narrativas, sino también al gran despliegue que se ha desarrollado en los últimos años en relación a editoriales independientes. Y entre muchos felices culpables de esto, queremos hacer una especial mención y felicitación al editor y promotor Germán Gacio Baquiola, argentino que lleva más de 10 años apostándole a la salud editorial ecuatoriana y cuencana en particular, y cuyos resultados pudimos ver todos de lejos. Germán es uno de esos editores que emana ilusión, esperanza y trabajo duro en nuestro campo de trabajo, cosa que agradecemos y reconocemos desde acá. Con él hablamos para este capítulo y es quien inicia este recorrido que hoy les ofrecemos para ustedes, para acercarles esta feria. De la mano de Juan Carlos Astudillo, mejor conocido como Tuga, los dos consiguieron desarrollar una feria a todas luces llamativa y decisiva en el momento de hacer de Cuenca lo que ya es, una ciudad de la lectura cuya población acudió a la oferta de conocer más de cerca la literatura y la lectura literaria. Y si algo me sorprendió de la manera más grata fue conocer de cerca el lugar de la poesía en nuestro país vecino. Fueron más de 6 recitales poéticos los que se ofrecieron, contando con una diversidad asombrosa. Quiero hacer una especial mención al poeta Cristóbal Zapata, que invito a que todos lo escuchen, pero también a esa potencia de la poesía escrita por mujeres. Por eso es que para este capítulo les traemos 3 cortas entrevistas a 3 voces femeninas que sin lugar a dudas resuenan en la poesía contemporánea ecuatoriana. Comenzamos con Camila Peña Abril, autora de Jardín Transparente, libro que obtuvo recientemente el segundo premio de poesía hispanoamericana Francisco Ruiz Udiel, publicado por Valparaíso Ediciones. Camila nació en Cuenca en 1995 y Jardín es su primer libro. Luego les traemos otra entrevista con la poeta Valeria Guzmán, autora de Ofidias, En otra piel serán las mismas marcas, libro ganador del Premio Nacional de Poesía Tijuana 2019, quien además está a cargo del proyecto de divulgación de la obra literaria de mujeres ecuatorianas llamado Mujeres al Oído, que yo creo que se debe replicar en todas partes, ya la escucharán a ella. Por último hablamos con la también poeta Aleida Quevedo Rojas, Premio Nacional de Poesía Jorge Carrera Andrade en 2017 con su libro Algunas Rosas Verdes y autora del reciente Herbolario Íntimo, y quien gracias a su experiencia en gestión editorial nos contó de la importancia de la feria y la importancia que esto se desarrolla en la ciudad de Cuenca. Muchos más nombres estuvieron presentes, como los internacionales Dolores Reyes y Michelle Nieva, a quienes desde aquí saludo, y los nacionales Gabriela Ponce, de quien escucharán próximamente un capítulo, María Auxiliadora Valladares, Sandra Araya, Francisco Santana, Santiago Rosero, Roger Icaza, Damián de la Torre, Eduardo Varas, Santiago Vizcaíno, Andrea Alejandro, entre muchos otros, que dieron muestra de que la literatura de nuestro país vecino pide ser leída y traída a las conversaciones actuales. Desde Paredro eso nos proponemos siempre, abrir más espacios de lectura y de escritura, y lo hacemos con una alegría inmensa cuando se trata de un país vecino.
Así que bienvenidos a un capítulo, sobre todas las cosas, cuencano. A todos les deseamos un feliz comienzo en la exploración de la literatura ecuatoriana. Bueno, Germán, en primer lugar, bienvenido a Paredro. Muchas gracias, Camilo, por la invitación y encantado de estar aquí contigo. Gracias a ti porque tú nos invitaste aquí a Paredro a estar en la Feria Internacional del Libro de Cuenca, la segunda. También nos conocimos en la Feria del Libro de Quito en diciembre. Me gustaría que nos contaras un poco qué ha supuesto y cuál es la importancia o cómo ha sido la experiencia de montar una feria como esta en una ciudad como Cuenca y en un país como Ecuador. Como te contaba hace un tiempo, yo me mudé a Cuenca hace 8 años exactamente, y desde el año 1 estuvimos junto con otros colegas, lógicamente, con la idea y el sueño de traer por primera vez una feria del libro internacional a Cuenca, que nunca había tenido una feria del libro en sí. Se cumplió eso en el año 2018, que se hizo una primera feria internacional, y luego hubo varios ensayos de una segunda gran feria desde distintas instituciones, pero bueno, esta feria creo que así ha consolidado, digamos, aquel sueño. Y el desafío es el mismo de siempre cuando se hace una feria, sea acá o en cualquier lugar, digamos, que la gente esté contenta, los lectores sepan, se acerquen a la feria, puedan ver, digamos, el contenido editorial de todo el país, y también de otros países que han venido como expositores, y lógicamente que puedan aprovechar la oportunidad de encontrarse cara a cara con determinados autores y autoras, tanto de la ciudad como del país o otros países como tú. Y eso creo que siempre es importante para cualquier ciudad, ¿no? Que sea una feria lógicamente gratuita, de libre acceso. Me parece que es lo fundamental que tiene que tener cualquier ciudad, y Cuenca, siendo como un epicentro de la cultura en el Ecuador, no podía dejar de tener una feria. ¿Y qué te hizo a ti tomar la decisión de venir a vivir a Cuenca de Argentina? Bien, bueno, es una historia larga. De hecho no me vine de Argentina a Cuenca. Yo salí de Argentina por diversos motivos, algunos de ellos políticos y otros personales. En el año 2009-2010 viví en varios países, en Bolivia, en Perú, luego en ningún lugar, básicamente siguiendo como una vida de nómade, pero con un proyecto llamado Corredor Sur, con el que empecé, digamos, a recorrer los rincones de Latinoamérica, con lo que era mi editorial en aquel momento, una editorial argentina llamada Nulo Bonsai, que yo había fundado junto con otros 2 compañeros. Y la idea mía era una pregunta disparadora, que era por qué en Buenos Aires, la ciudad con más librerías por habitante en el mundo, capital mundial del libro y esas cosas, cómo era posible que en el año 2009 uno iba a cualquier librería y no encontraba ningún libro de una editorial chilena, de una editorial colombiana. Se encontraban por ahí autores, lógicamente autores publicados en España, que luego llegaban a Argentina, ¿no? Un autor chileno publicado en España en cualquier editorial, que no vale la pena mencionar. Eso se encontraba, pero no se encontraba lo que estaba sucediendo realmente con las editoriales independientes de los países vecinos, ¿no? Entonces el proyecto Corredor Sur justamente fue unir como un gran corredor, que también el corredor es una figura dentro, digamos, del engranaje del libro, que no está en todos los países, pero bueno, en algunos países sí, y básicamente es como esa persona que pone la distribuidora, pone un corredor para que vaya librería por librería observando si están bien colocados los libros, si falta alguno, si los convenios o contratos de distribución se están cumpliendo, si está en la vidriera lo que dijeron que iba a estar en la vidriera. Entonces Corredor Sur de algún modo es eso, y bueno, lógicamente también era esta idea del camino o del trayecto, ¿no? Entonces iba país por país, a varias ciudades, a festivales literarios, a ferias del libro. Primero empezamos como con un pequeño grupo de unas 15 editoriales independientes argentinas, entonces yo cargaba los libros, iba al país al lado, dejaba esos libros, los exponíamos en ferias, se vendían, etcétera, los dejaba en librerías y cargaba lo que conocía ahí, ¿no? Entonces conocía, bueno, en Chile está esto, en Bolivia está esto, iba conociendo ese movimiento independiente que, digamos, en el 2010 por ahí en Argentina ya llevaba unos años, o una década o más, pero en otros países estaba como aflorando, ¿no? De algún modo. Entonces así fui varios años,
como 4 años, hasta que en el 2014 me mudé al Ecuador, luego de venir más de 10 veces a distintos eventos en Ecuador, y me percaté que Ecuador era el país de la región que menos afloramiento de este fenómeno independiente tenía. Más o menos en el año 2010 había en todo el país una o una y media librería independiente. Había 2 editoriales independientes, y entonces dije, bueno, acá hay mucho por hacer, ¿no? Y después la tonta idea de pensar, bueno, latitud cero, estoy entre México y Chile a la misma distancia. O sea, tonta, es simbólicamente linda, pero tonta porque después no hay tantos flujo aéreo, digamos. Entonces me complicó un poco más el tema de los trayectos. Pero bueno, contento porque realmente Ecuador en estos, digamos, 14 años, desde que lo conozco, es brutal exponencialmente lo que ha crecido, digamos, a nivel ecosistema editorial. Como te decía antes, esos números, ahora te podría decir, era un mapeo muy exploratorio, o sea, nada conciso ni académico, que aproximadamente debe haber unas 70 editoriales independientes, unas 25 librerías independientes. Entonces, como que está en el momento de efervescencia, ¿no? Pues en primer lugar, felicitaciones, Germán, porque esto es un trabajo titánico y muy importante, y que en una feria como esta lo muestra. Tú tienes una experiencia y un conocimiento, por lo tanto, editoriales independientes. Hay una pregunta que me gustaría hacerte, que ya la hablamos en Quito de alguna manera. El fenómeno de editoriales independientes arranca, ya como lo acabas de decir, más o menos 15 años en Argentina, un poco más, pero hagamos 15 a 20 años. Y nos imaginábamos esa figura del editor que hace 15 años monta una editorial con el sueño de publicar los autores que él quiere, pero que 10 años después o 15 años después puede ser padre o madre, puede tener que pagar una hipoteca, puede tener que pagar un arriendo. Aquí va la pregunta: ¿qué tan independiente puede ser una editorial independiente? Bueno, es un gran tema. Hay un libro también que recomiendo, ya que estamos en este podcast, que publicó Fondo de Cultura Económica, que hicieron 2 colegas nuestros de Editorial Godot, Hernán López Guine y Víctor Malumián, que se llama ¿Independientes de qué? Y ellos hace varios años hicieron como un rastreo con otros colegas de la región, preguntándoles varias cosas justamente de qué significa eso de independiente, así que recomendado. Fondo de Cultura Económica, lógicamente lo encuentran en muchos países. A ver, el tema de la independencia ha sido debatido, y es buenísimo que sea debatido, porque justamente uno de los pilares yo siempre hablo del saneamiento del ecosistema editorial, ¿no? Entendiendo de que, como todo ecosistema, está englobado dentro de otros ecosistemas, y realmente el mundo no está en una situación muy agradable, o por ahí nunca lo estuvo. Entonces, si uno es parte de un ecosistema, que es el ecosistema global, después está el económico, el nacional, bla bla, el cultural, y ahí está el ecosistema editorial, claramente un poco de enfermo debe estar también el ecosistema editorial. Y existen muchísimos vicios, ¿no? Y yo creo que justamente el fenómeno de las editoriales independientes fue de algún modo los que siempre, ahora desde que se dice independiente, pero podemos hablar de hace 100 años de grandes editores, no sé, Porrúa o quien quiera, ¿no? Digo, siempre ha sido el editor un poco el motor de todo ese engranaje editorial, ¿no? No es que vos ves a un corrector de estilo diciendo hay que hacer la revolución, ¿no? Normalmente no pasa, o a un diseñador gráfico o incluso a un librero, ¿no? Claro. Siempre son los editores un poco los que están sobre todo debatiendo sobre su propia función, y eso es importantísimo porque también genera conciencia de dónde estás parado, qué significa ser independiente, qué es ser una editorial académica, y dónde estás colocado en ese engranaje tan complejo que es un ecosistema editorial, ¿no? Entonces el debate es buenísimo. Yo no te puedo dar, te puedo dar por ahí mi opinión de qué es ser independiente. Simplemente es no seguir ciertas lógicas justamente viciadas del sistema, ¿sí? O sea, del sistema editorial. Entonces eso para mí sería independiente, sería intentar sanear el sistema, buscar otros modos de generar comunidad, y ahí tenés como 2 conceptos por ahí, comunidad y competencia, ¿no? Entonces hay cosas que yo las percibo como vicios o como enfermedades o como tóxicas, si se quiere, y hay otros modos de hacer las cosas. Y me parece que el ser independiente es un poco buscar
justamente ese otro modo de hacer las cosas. Y además lo pones de una manera también muy bonita, porque normalmente se pensaría que lo independiente es desde una independencia económica, es decir, de no estar sujeto a las leyes del mercado, pero pues toda editorial tiene que ser sostenible, por lo menos. Pero lo que pone sobre la mesa hablar de cómo esa independencia radica en la generación de comunidades, pasa por supuesto en identificar distintos lectores y poder unirlos. Y ahí es donde nos damos cuenta que ya a nivel latinoamericano podemos hablar que la importancia de las editoriales independientes ha sido capital en la publicación y en la generación de nuevas narrativas. Y me imagino que en un país como este, que estás en todo este proceso de consolidar unas plataformas lectoras, pues ya la literatura que se está escribiendo acá da cuenta de esos enfoques y de esas perspectivas. Así es. A ver, también quisiera hacer mención justamente de la Alianza Internacional de Editores Independientes, que es una alianza que tiene más de 6.000 editoriales en todo el mundo, que ellos acuñaron, digamos, hace unos 20 años aproximadamente, el concepto de la bibliodiversidad, ¿no? Y lo acuñaron como si fuese su estandarte y el camino al que ir, ¿no? Y este término de la bibliodiversidad que se acuñó en ese sentido, en ese marco de la Alianza Internacional de Editores, es un poco eso, ¿no? Es como que exista la posibilidad de elegir nuestras lecturas, ¿no? Y no solamente recibir de un modo unidireccional, con una lógica de mercado, libros, como pasaba, digamos, en Latinoamérica hace 30 años, ¿no? Que, como hablábamos al comienzo, todo venía desde la gran península ibérica. Claro. Entonces todo tenía que pasar por ahí y después volvía a nosotros, ¿no? Entonces García Márquez tenía que ser impreso en España para luego volver a Colombia. Claro. Entonces esa lógica unidireccional que se ha roto estos años también es digamos un síntoma bueno de esto que hablaba, ¿no? Del saneamiento. Entonces hoy en día, ¿cuántas editoriales independientes de Colombia o de Argentina o de Bolivia están vendiendo sus libros en España? Y uno puede ver eso cuando viaja a la península, se da cuenta de que cada vez hay más, ¿no? Entonces se ha roto esa unidireccionalidad y eso es un síntoma bueno. Y de algún modo, bueno, la Alianza Internacional de Editores, que ahora coordino, digamos, la red hispanohablante junto con Francisca Muñoz, que es editora de Chile. Un poco la red hispanohablante ha acuñado este término de bibliodiversidad y siempre está, digamos, como evangelizando, entre comillas, o intentando discutir, ¿no? Generar debates sobre este tipo de cosas con otros editores que por ahí son gente más joven, que viene con otras ideas. Digo, hay muchísimas editoriales nuevas, por ejemplo, que son como proyectos más de diseño artesanal, etcétera, que hoy en día estamos viendo mucho en muchos países, y por ahí no vienen con esta idea de qué es editar un texto, de ese tipo de trabajo, sino que vienen más con otra óptica, y es súper válido, ¿no? Pero lo que te decía al comienzo, ¿no? Es importante de que debatamos entre nosotros qué somos, que exista ese diálogo entre todos, ¿no? Entre el corrector, el imprentero, el diseñador, el traductor, el librero, el distribuidor. Es bueno que estemos, digamos, en contacto, ¿no? Y para eso, digamos, las asociaciones o los vínculos asociativos, que no necesariamente tienen que ser asociaciones formales de editores de Perú, ¿no? Pueden ser eso o pueden ser otros tipos de vinculación, como por ejemplo ahora se está dando muchísimo, por ejemplo Colombia, el caso de la Diligencia, ¿no? Que no es una asociación de editores, sino simplemente es un grupo de editores que por ciertas afinidades selectivas se juntaron para solventar ciertos problemas, como por ejemplo la distribución. Entonces generan una distribución en conjunto, abaratan costos. Sí, son modos de comunidad también y son modos de asociativismo que sanean, digamos, el sistema. Y siempre es bueno que estemos todos en contacto y debatiendo estos temas. No, es muy chévere y es muy bonito lo que cuentas. Aquí en Paredro no habíamos tenido este acercamiento y esta explicación, digamos, a lo que supone una editorial independiente, y vuelvo a la importancia de generar tipos de lectores específicos y comunidades específicas. Germán, para la audiencia, ya que estamos en esto y ya para cerrar, ¿qué editoriales independientes recomiendas y cuáles te han llegado al corazón que hayas dicho, aquí hay algo? Yo sé que te estoy pidiendo como que escojas entre los hijos, pero ¿cuál puedes hacer que sea como un poco la tarea de esta audiencia para que se vaya a buscarla y entienda estas cosas?
Sí, es complicada porque después el otro colega dice, ¿y por qué no mencionaste la mía? Vamos a pedir disculpas en los que no se mencionen. No, más bien aprovecho este espacio publicitario o de opinión subjetivísima, más bien como para invitar a todos los oyentes de Paredro a que investiguen sobre las editoriales de Ecuador, que por ahí no las conocen tanto, porque como el fenómeno hablábamos comenzó más tardíamente que en otros países, posiblemente muchos no conozcan, seguramente ya conocen, bueno, gracias a este podcast o a sus libreros amigos, a varias figuras, digámosle, caras de la literatura ecuatoriana contemporánea que sí están haciendo ruido en el exterior, pero por ahí no conocen editoriales. Entonces, más bien que investiguen sobre las editoriales. Puedo mencionar algunas de Ecuador, lógicamente, bueno, Editorial La Caída, que sería la que comando yo hace 10 años. Severo Editorial tiene un trabajo bellísimo. Recodo Press también está trabajando más desde esta óptica que hablábamos de lo artesanal, la materialidad del libro, etcétera. Y bueno, hay muchísimas más. Los invito, digamos, a bucear. Pueden bucear también en las redes de la Feria Internacional del Libro de Cuenca, que ahí van a encontrar, lógicamente, quiénes son los expositores y quiénes son estas editoriales que están hoy en día, digamos, activando el ecosistema aquí en Ecuador. Germán, muchísimas gracias y de nuevo felicitaciones. Muchísimas gracias a vos y siempre un gusto. Bueno, Camila, en primer lugar, bienvenida a Paredro. Muchísimas gracias, estoy emocionada. Yo también estoy muy ilusionado de estar hablando a ti. Un saludo también a Federico Díaz Granados, que nos puso en contacto aquí en Cuenca, en la segunda Feria del Libro, que es donde estamos en este momento. Entonces, lo primero que yo te quiero preguntar, tú eres escritora, poeta cuencana, ¿qué significa? Porque siempre hay que celebrar las ferias del libro. ¿Qué significa una feria del libro aquí en tu ciudad, en Ecuador? Para mí es una alegría inmensa. También es un trabajo incansable porque entiendo lo compleja que es muchas veces la gestión pública en los países latinoamericanos, pero para mí no hay nada más bello que la democratización de la literatura y de la cultura y que tenga acceso a todos y que puedas escuchar ideas nuevas, conocer autores y que sea gratuito es fundamental. Entonces, este acercamiento del público y esta apertura a mí me alegra. Yo quisiera que la feria continúe cada vez con más fuerza. Pues la verdad es que sí está siendo muy bonito y en una ciudad tan linda como esta que tiene un efecto doble. Camila, hay una cosa que te quiero preguntar. En lo que llevamos de feria, llevamos día y medio, ha habido ya 3 recitales de poesía, ha habido mucha presencia de poesía. Tú tienes un libro que fue premiado, tu primer libro, Jardín Transparente, publicado por Valparaíso. Pero ¿por qué no nos cuentas un poquito cómo se vive la escritura de la poesía en Ecuador? ¿Es parecida a Colombia, que tiene esta fama de ser un país lleno de poetas? ¿Es algo que está ocurriendo ahorita? Porque es claro que hay no voy a decir un boom, pero cada vez estamos mirando más literatura ecuatoriana. ¿Pasa lo mismo con la poesía? Siempre se ha escrito poesía, me parece, y siempre han existido y existen autores maravillosos, pero que muchas veces se encuentran en los márgenes, porque el acercamiento a la poesía en cualquier parte del mundo requiere una complejidad más grande que el de la narrativa. Es más difícil acercarse. Pero en cuanto a Ecuador, tenemos autores maravillosos, tengo muchísimos nombres que no sé si debería decir. Por favor, algunos. No sé, está, por ejemplo, la gran María Auxiliadora Valladares, está Valeria Guzmán, está Roy Sigüenza, tenemos también la obra de quien fue Kelverax, que fue simplemente un poeta maravilloso, y entre muchísimos más que no sé, pero igual, a ver, me cuesta un poco hablar de un panorama medio general porque es siempre un ejercicio tan individual, e incluso la forma de concebir el hecho de escribir o de publicar es muy íntimo y a veces tiene unos intereses un poco más ligados a lo comercial, a veces no, a veces se vive más en colectividad, a veces es solitario, entonces sí, me cuesta un poco dar una reseña general de las cosas.
Pero ya nos diste nombres que con eso ya la audiencia puede ir a buscar. Hablemos un poquito de tu obra, Camila. Tú sacaste tu primer libro de poemas, tu primer libro de poesía, ganó el segundo premio de poesía hispanoamericana Francisco Ruiz Udiel, o sea que llegaste con toda, como diríamos. Jardín Transparente. ¿Por qué no nos cuentas un poquito? Ya hay algo en lo que yo he leído y he sentido aquí, es esa conexión y esa compenetración entre la escritura femenina y la identificación o lectura de un espacio natural. ¿Sigues tú un poquito la misma estela? ¿Cómo te supuso la construcción de la relación con lo natural en estos poemas? Yo considero que fue una relación que nació del imaginario y, como decía hace un momento en la conversación, tiene una relación con la primera vez que se mira la naturaleza desde la luminosidad de la infancia. Entonces hay un momento en el que la flor o la hoja se detiene en el tiempo. Es una manera de mirar la imagen que precede a cualquier cosa. Entonces, como decía, es una emoción que precede al lenguaje. Entonces, para mí, el jardín como tal es una búsqueda de esa emoción anterior, de la emoción primaria y pura que no se encuentra sucia de mundo, que no tiene, que tiene un deseo real, un deseo que no fue educado, porque me molesta mucho el tema de la educación en el deseo, y es algo que se ve principalmente en las niñas. Naces y empiezan a educarte en el deseo desde relatos incluso naturales como la Biblia, con el tema del jardín, y como tu relación con el placer es muy compleja y es muy extraña, al igual que tu relación con el dolor y con el horror. Entonces, por ahí va. Me imagino que en ese código es que debemos entender los personajes como la niña pájaro y todos los demás que tú tienes. Hay un deseo implícito en la escritura por poder entender el mundo desde perspectivas no humanas. Sí, es los niños pájaro en el libro y el jardinero, que es este ser hombre-mujer, son un intento de recuperación del deseo sin domesticación, porque no se les puede enseñar a seres tan híbridos que cuestiones como que, por ejemplo, va a venir el amor romántico al salvarles la vida, no se les puede enseñar ese tipo de cosas, es imposible. Y a mí, especialmente en el jardín, está muy presente la compasión, porque yo quería darles alas a los niños. Y no es un tema que me gusta, o sea, no puedo imponerle nada al lector. Lo que significa ese libro para mí no es lo mismo que significa para el lector, y esa es la belleza de todo. Pero para mí, como autora, las alas en los niños son una manera de salir de esta realidad violenta que representa la infancia en un país como Ecuador. Incluso como en una historia muy personal mía, es una forma de denuncia, la naturaleza no es para nada contemplativa o impresionista, no me interesa la estética bella de lo natural, me interesa que el paisaje a mí me atravesó y me sirvió como ancla para sobrevivir. Muchísimas gracias, Camila, muy bonito ese final. No, muchísimas gracias a ti. Bueno, Valeria, bienvenida a Paredro. Muchísimas gracias. ¿Cómo estás, Camilo? Gracias. Muy contento en Cuenca, muy contento aquí en la feria. ¿Tú cómo has vivido? Tú eres de acá, de Ecuador. ¿Cómo se vive una feria del libro como esta que estamos, la segunda feria del libro de Cuenca? Estoy contenta y agradecida con la invitación. Afortunadamente es la segunda vez que estoy en esta feria. Me alegra muchísimo que hayan podido gestionar los recursos para seguirla haciendo. Parece que el día de ayer fue muy bueno, que vendieron bastante, que entraron unas 1,200 personas. Y estas actividades a mí me emocionan mucho porque nos reúnen a los autores ecuatorianos y también nos permiten conocernos con autores internacionales, como en este caso que me he conocido contigo. Así es, Valeria. Y yo estoy muy contento de hablar contigo. Tú eres poeta, eres lexicógrafa, académica, y estás en un proyecto sobre el que quiero que nos cuentes un poquito, que se llama Mujeres al Oído.
Es un proyecto, por lo que me has contado, que creo que sintetiza en gran medida lo que muchos lectores nos hemos dado cuenta, y es de la cantidad de mujeres ecuatorianas escritoras que podemos estar reconociendo ahorita desde otros países. ¿Por qué no nos cuentas un poquito de eso? Ay, muchas gracias, qué emoción. Esa pregunta me emociona mucho porque es un proyecto que sale de mi propia persona y se enfoca en la obra y en la escritura activa que están haciendo ahora mismo muchas autoras ecuatorianas. Mujeres al Oído nació hace 3 años, es un catálogo que tiene más de 40 autoras, hay más de 40 audios grabados ahí. Empezamos en el contexto de la pandemia, queríamos encontrar una manera en que públicos distintos se acercaran a la literatura escrita por mujeres y apostamos en un principio a un público joven. Pensamos que, bueno, quizá mucha gente no tiene afinidad con acercarse a leer un libro, pero sí le gusta escuchar. Entonces queríamos llegar por ese lado, ¿no? Queríamos llegarles por el oído, digamos, y decidimos empezar a grabar este programa, pero de una manera profesional. Entonces hicimos estas grabaciones en estudio de grabación y hemos hecho hasta ahora 3 fases. La primera fue de narradoras, grabamos 8 cuentos de autoras ecuatorianas. La segunda fase fue de poetas, grabamos a 32 poetas. Y ahora hemos grabado a 4 autoras que están haciendo microrrelato. Y bueno, es muy diverso, como te das cuenta, las autoras no se repiten, y todas ellas, que es la parte que a mí más me emociona, es que son autoras que están escribiendo ahorita. La mayor de ellas es de los años 40, se llama Violeta Luna, y la más jovencita me parece que es del 97 o 99, y se llama Roxana Landívar. Es precisamente una autora que ha sido publicada por una editorial independiente de aquí de Cuenca, que se llama La Caída. Entonces a mí me emociona poder mostrar este panorama, ¿sí?, activo, de diferentes generaciones de autoras que conviven, que están haciendo literatura, pero no solo escribiendo literatura, sino también insertas en otros medios en torno al libro, ¿no es cierto? O sea, estas autoras son además editoras, son bibliotecarias, son periodistas, son académicas, son docentes, es decir, son mujeres muy activas en el ámbito cultural ecuatoriano, y me parecía que una forma de hacer justicia a su trabajo es haciéndolo visible. Porque sabes que, como viví mucho tiempo fuera, de lo que me di cuenta es que en Ecuador hay una producción importante de literatura, pero que eso no sale de aquí. Y yo decía, ¿cómo hacemos, o sea, esto más democrático, digamos, ¿no? Y de una manera más amplia, más abierta, que la gente tenga acceso de forma masiva. Y tuvimos gratas sorpresas cuando esto salió al aire, porque nos empezó a escuchar gente de muchas partes del mundo. De Luxemburgo, de Alemania, nos escuchaban de Chile, porque claro, uno puede ver la estadística, ¿no? Entonces, cuando yo empecé a ver eso, me sorprendí gratamente, porque mi intención era que el público ecuatoriano se enterara de las autoras, pero vi que la posibilidad era todavía más grande y eso me ha llenado mucho. Y además es muy bonito por lo que nos cuentas, que es un trabajo casi que colaborativo, de apoyo de un grupo de mujeres que escriben y que deciden montar esto, y yo creo que eso también se rescata muchísimo. Hay algo que te quisiera preguntar, ya lo hemos hablado en otros momentos y aquí en el programa se ha repetido, hay un reconocimiento y una identificación de lo andino, natural, en la literatura y en la poesía ecuatoriana, y bueno, y en muchas otras, pero específicamente aquí está. Y por supuesto la descripción del entorno natural tiene una íntima relación con el cuerpo femenino y con la escritura femenina. ¿Es algo que te has encontrado en estas 40 autoras que has visto, por ejemplo? Es decir, ¿es esto algo que se repite? ¿Es algo que has descubierto? Aquí me pongo yo a adivinar, pero que has descubierto que antes no supieras. Me encanta la pregunta porque, sabes que cuando empecé con el proyecto yo tuve una resistencia por parte del público masculino, no voy a dar nombres específicos, pero sí varios autores ecuatorianos de la más alta cepa me escribieron para decirme o pronosticarme que el proyecto iba a fracasar porque todas las mujeres escriben igual.
y porque iba a ser absolutamente monótono grabar tantos audios de autoras. ¿Para qué? Había que también tomar en cuenta la literatura escrita por autores que ha sido tomada en cuenta, digamos, por los siglos de los siglos, amén, ¿no? Entonces me emperré más. Y dije, no, este es un proyecto que se llama Mujeres al Oído y es porque ahí hay autoras, ¿no? Lo siento, pero aquí no entran autores, son autoras. Y justo lo que he descubierto es eso, que esa diversidad por la que apostaba en cuanto a temática, en cuanto a estilo, en cuanto a maneras de abordar la escritura existe, y que esa línea monótona, ¿no?, de todas las autoras escriben igual y todas se pueden reducir y encasillar, pues es un mito que viene dado por el lado del patriarcado, ¿no? Y bueno, respecto de este tema tan interesante que está llamando mucho la atención, que es el tema andino, ¿no?, en la literatura de algunas autoras como Mónica Ojeda o como Natalia García Freire, yo creo que es un tema fundamental porque está fuertemente emparentado con el feminismo decolonial, con el feminismo comunitario, por ejemplo, también que hacen las bolivianas, ¿no?, y que hacen en general las comunidades andinas, las feministas de las comunidades andinas, y que está ligada con el trabajo colaborativo, con la tierra, con la naturaleza, con los ritos andinos, con los símbolos míticos de andinos, en fin, ¿no? Entonces, sí, hay esa beta también, quiero decir, pero no es fundamentalmente una beta, por lo menos en el proyecto, ¿no? Porque yo lo que he visto es una diversidad que la verdad me tiene muy contenta. ¿Y dónde pueden ir a buscar esto? ¿Dónde pueden entrar a oír estos audios? ¿Cómo pueden conocer más de las autoras ecuatorianas? Ay, gracias, qué emoción. Bueno, estamos en todo lado, como es obvio. Ya que queremos que nuestra difusión sea masiva, estamos en todo lado, estamos en Spotify, estamos en YouTube, estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en SoundCloud, es decir, o sea, en todo lado donde nos quieran buscar nos encuentran. Los audios son totalmente gratuitos, los pueden reproducir todas las veces que quieran. Por favor, escúchennos, porque escucharnos es una manera también de resistir, de hacer resistencia. Creo que durante mucho tiempo se ha hecho como si se nos escuchara a las mujeres, pero no se nos ha escuchado en realidad. Y esto es una propuesta de que nos escuchen. Ahora sí, por favor, escúchenos. No lo olviden, Mujeres al Oído, para poder encontrar y descubrir este proyecto que a todas luces tiene que ser replicable y puede ser replicable en muchos otros países desde donde nos están escuchando. Valeria, muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, Aleida, en primer lugar, bienvenida a Paredro. Bueno, sabes que te quiero agradecer muchísimo. En la mañana googleé qué era esta palabra griega y me encanta porque creo que para poder degustar y compartir y contaminarse con un libro siempre hay que sentarse cerca. Entonces me encanta el tema que elegiste, la palabra, ese vocablo que abarca todo lo que se necesita para escucharse y para entrar en empatía, porque leer es ser empático también. No puedo estar más de acuerdo, Aleida, así que muchísimas gracias por arrancar por ahí. Bueno, estamos en la Feria del Libro de Cuenca, segunda feria. ¿Qué supone para ti? Tú tienes 10 libros de poesía, tu último es Herbolario Poético, tienes una amplia experiencia en antologías propias, pero también de autores ecuatorianos y autoras. Has estado metida de lleno en el trabajo de gestión cultural. ¿Qué supone la segunda Feria del Libro de Cuenca para ti? Bueno, sabes que yo creo que es un esfuerzo súper importante desde los gobiernos locales, porque no todo pasa en Quito y en Guayaquil, que son los grandes centros económicos, financieros y políticos de Ecuador, y creo que Cuenca tome la posta de volver a hacer una segunda edición. Yo tuve la suerte de que me invitaron a la primera, entonces he podido ir viendo cómo el crecimiento y cómo se ha ido poniendo como los énfasis en lo que debe ser una feria del libro, porque yo creo que una feria del libro no es del aparataje de montar los stands y que los libreros vengan. A mí me parece que el tema, el kit de la feria del libro está en lograr que los estudiantes, la gente que pasa,
las amas de casa, los oficinistas, la gente más impensada realmente se enamore de este objeto que es el libro. Entonces, creo que en ese sentido es súper interesante que un gobierno local como Cuenca apueste por invertir en una feria del libro que se toma un espacio importante de la ciudad, que invita a ciertos autores internacionales. Creo que es una feria modesta, pero que está bastante bien organizada, bastante bien armada, y que sobre todo te provoca, te seduce con el libro. Entonces me parece que ese es un esfuerzo que hay que aplaudir, porque no todas las 24 provincias del Ecuador tienen esas iniciativas. No todos los municipios se preocupan en su presupuesto anual destinar un dinero para hacer una feria internacional del libro. Creo que además es muy ambicioso cuando tú traes autores que los escuchas en un momento y nada, queda sembrado algo, ¿no? Te digo esto no solamente como autora, sino como lectora. O sea, yo vengo también no solo a participar y a poner una contribución, sino también a alimentarme, a nutrirme. Entonces creo que eso es lo lindo de la feria, que el libro se convierte en ese objeto aparentemente de acceso al conocimiento, pero que en realidad lo que te está inyectando es otras cosas. Es como imaginación, motivación, muchas emociones, muchas sorpresas, y que pueda ser atractivo, no que sea esta cosa que te aleje y que tú creas que es otra vez la cultura ilustrada, esa cosa que es la poesía tan rara que no voy a entender, sino que ese libro realmente te entregue otras cosas, que sea un viaje, que sea un detonante, y que tú apuestes por quedarte con un libro, por ejemplo, no sé, de la argentina Dolores Reyes o del ecuatoriano Ernesto Carrión, y digas, me voy a quedar leyendo este libro de estos autores en vez de ver una serie en Netflix o en HBO. Y además creo que como un elemento muy importante que tú estás trayendo, y es que ha habido este cambio, esta evolución, este esfuerzo, y también por lo que se ha hablado en estos días, la situación de Ecuador también necesita mucho de eventos como estos, es decir, necesita otros espacios de reflexión, y ya lo estamos viendo en novelas que se están publicando ahorita y en poesía que se está publicando ahorita. ¿Nos cuentas un poquito de eso? Mira, yo soy una escritora que siempre me he alineado con el tema de la izquierda, del progresismo, si tú quieres, y para mí creo que la poesía es la última casa de la misericordia que le queda a un país pequeñito como Ecuador. Es decir, creo que si es que no invertimos en políticas culturales, si no invertimos en las artes literarias, plásticas, cinematográficas, musicales, el país se va a ir perdiendo en un abismo que no sabemos a dónde va a parar. Entonces creo que estos esfuerzos son más valiosos en este contexto. Es decir, a mí me avergüenza muchísimo lo que ha hecho el gobierno de Daniel Noboa, de sacar, de invadir la Embajada de México, pero no solamente por lo que significa violar los derechos de la Convención de Viena o de violar esas normas de convivencia entre los países, sino por una cosa que desde mi visión como lectora y como escritora es esencial. O sea, México es como Argentina o como Brasil o como nuestros hermanos colombianos, es el centro cultural. Estamos hablando de países con una enorme producción poética, novelística, musical, cinematográfica. O sea, dime tú lo que significa estar alejada, porque eso es lo que me pasa a mí ahora con esta ruptura de relaciones diplomáticas, estar alejada de Octavio Paz, estar alejada de Juan Rulfo, estar alejada de Fernanda Melchor y de todas las escritoras contemporáneas. O sea, yo no puedo leer de otra manera esta ruptura de relaciones, ¿entiendes? Y además está el tema del cine, está el tema de la música, está toda esta cuestión de la educación emocional que hace que el tejido social de un país sea otra cosa, que se aleje de la violencia, del narco, se aleje de la globalización y se aleje de la inhumanidad a la que el capitalismo desgastado nos ha empujado. Entonces a mí me parece súper grave esto que ha pasado, porque yo lo analizo desde esa parte que es la cultura y las artes. Y además está el tema de que, bueno, en la editorial que yo dirijo, nosotros tenemos muchos autores mexicanos publicados. Entonces, ¿te imaginas lo que significa para nosotros toda esta ruptura de relaciones cuando tenemos publicados a autores importantísimos como Margarito Cuéllar,
como Rocío Cerón, como Daniela Camacho, como Claudia Berrueto, que son autoras potentísimas. O sea, te estoy hablando de la actual vanguardia de la poesía hispanoamericana, porque México es como, digamos, una luz que está ahí iluminando al continente. O sea, no de gana están ahí los aztecas, ¿entiendes? O no de gana está ahí la música, no sé, los boleros, José Alfredo Jiménez. Es que son muchas cosas las que nos han influido a los latinoamericanos, y por eso me parece muy importante que este tipo de espacios, como una feria en la tercera ciudad de Ecuador, que es Cuenca, pueda recuperarte esta esperanza de que al final los libros de los autores mexicanos o de los colombianos o de los argentinos pueden todavía rescatar esta posibilidad de que otro mundo puede ser distinto gracias a este objeto que se inventaron hace mucho, que es el libro. Y ya para cerrar, Aleida, ¿por qué no nos cuentas un poquito, así sea brevemente, de tu último libro, Herbolario Poético? Herbolario íntimo. Entonces voy a volver a decir, perdón, gracias. Aleida, para cerrar entonces, ¿por qué no nos cuentas un poquito sobre tu último libro, Herbolario Íntimo? Sí, mira, este es un libro que yo quiero mucho porque fue publicado en el 2022, impreso, y en el 2023 tuvo una edición digital que la hizo un portal de libros digitales en Cuba que se llama Cuba Literaria. Y la edición impresa en 2022 fue 500 ejemplares en Ecuador. Se agotó, yo hice una gira por 4 ciudades del país, pero me ha dado mucha satisfacción de que esté en este formato, en este soporte digital de Cuba Literaria, porque a pesar del bloqueo que tiene Cuba, el libro ha llegado a una cantidad impensable de lectores. Entonces, te digo esto por la gente que me escribe. De hecho, ahora mismo la persona que moderaba el panel sobre naturaleza y poesía me dice: yo no pude conseguir tu libro impreso en las librerías de Cuenca. Tuve que descargarlo del portal Cuba Literaria a través de un buscador. Me habló ahí de un buscador en el que se lo descargó. Me dice: y te pude leer en digital. Entonces me parece que también esas son las apuestas que debe hacer la poesía, ¿no? Y por eso quiero mucho a este 10º libro, porque accedió a otro tipo de lectores. Llegó, libro digital te permite cruzar fronteras, te evita el correo, te evita las grandes editoriales, y yo creo que la maravilla de la literatura, de poder leernos y de conocernos, está en esas iniciativas, como por ejemplo las editoriales independientes que apuestan por libros de descarga gratuita, las iniciativas de promoción de lectura que tienen que ver con encuentros, con debates, con festivales, con iniciativas de proyectos de incentivo a la lectura. Es decir, todo esto que está en la periferia y que no tiene la venia ni el presupuesto de la oficialidad, eso es lo que realmente está formando y nutriendo a esos lectores. Entonces, Herbolario Íntimo, por ejemplo, fue presentado en el 2022 en 7 universidades ecuatorianas, y yo quise que no estuviera en Quito, Guayaquil y Cuenca, sino en otras provincias pequeñitas del país, porque yo además soy editora. Entonces para mí el ideario de editora, lo que yo sueño, lo que yo quiero, es que siempre la poesía llegue a ese pueblito súper rural, súper alejado de los Andes o de la Amazonía o del Pacífico, donde no hay una librería, pero tú puedes leerlo en el celular, o puedes simplemente llegar y decirle a un pescador: mira, yo hago poesía, a mí me encanta el mar, esa es mi fuente, yo tengo esta visión del mar cuando la marea llega de esta determinada manera. Entonces creo que eso es lo chévere. Yo creo que al final lo que pasa con la política cultural o con el Plan Nacional del Libro es que quienes lo gestan silenciosamente somos los editores, los lectores, los escritores, los amantes de la poesía, la gente que está produciendo cosas en las redes sociales, podcast, tu mismo espacio. A mí me parece que eso es lo que realmente alimenta a que el gran público o los lectores se enamoren cada vez de esta cosa que nos ayuda a desconectarnos y a soportar este mundo terrible que es el libro. Y yo le apuesto totalmente a la poesía, porque la poesía es una hormona, ¿entiendes? Es una hormona que te da movimiento, que te conmueve, que te emociona. O sea, yo soy una apasionada de la poesía. Creo que esa resume todos los géneros literarios. Aleida, muchísimas gracias. Gracias a ti, Camilo. Qué gusto conocerte en Cuenca.